Hola a todos y muy buenos días. Me presento. Mi nombre es José Ángel Andrade Torres. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, ubicada en la ciudad de Nuevo Laredo. El día de hoy, 12 de octubre del 2020, presentaré el tema del lenguaje algebraico, hablando primeramente de qué es, para qué sirve y sus características. Posteriormente, y para finalizar mi presentación, explicaré 5 ejemplos del lenguaje algebraico comparándolos con el lenguaje natural. Bueno, sin más que decir, comencemos. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, formular ecuaciones e inecuaciones y permite el estudio de cómo resolverlas. ¿Para qué sirve? El lenguaje algebraico es utilizado para la representación de valores desconocidos. La principal función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Por ejemplo, si queremos sumar dos números cualquiera, basta con decir x más y. Por último, y ya para pasar a ver los ejemplos que nos ayudarán a entender más este tema, voy a explicarles algunas características del lenguaje algebraico. Como número 1, el lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico. Podemos expresar enunciados de una forma más breve. La característica número 2 es que el lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Y la última característica es que con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Bueno, una vez ya definido el lenguaje algebraico, mencionado para qué sirve y también sus características, pasaremos a los ejemplos. A continuación se presentarán 5 ejemplos del lenguaje natural comparándolos con el lenguaje algebraico. Empezaremos con el ejemplo número 1. Dice, la suma de 3 números diferentes. Antes de empezar a compararlos, recordemos que en el lenguaje algebraico, cuando no tenemos la cantidad del número, se representa con cualquier letra. En este caso, en el lenguaje natural sería 10 más 5 más 3, porque yo le estoy dando el valor a la letra. En el lenguaje algebraico sería x más y más z. Aquí vemos que x vale 10, y vale 5 y z vale 3. Seguimos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice el triple del cuadrado de un número. En el lenguaje natural sería 3 por 4 por 2. En el lenguaje algebraico sería 3x por 2. El ejemplo número 3 dice, la diferencia de tres números. En el lenguaje algebraico cuando hablamos de diferencia significa restar. Entonces en el lenguaje natural quedaría 3 menos 6 menos 8. En el lenguaje algebraico m menos n menos l. Aquí yo le estoy dando el valor a m que es igual a 3, a n que es igual a 6 y a l es igual a 8. Ejemplo número 4. El cociente de tres números. En el lenguaje algebraico, cuando hablamos de cociente, significa división. Entonces, en el lenguaje natural sería 30 entre 5 entre 2. En el lenguaje algebraico, A entre B entre C. Aquí A vale 30, B vale 5 y C vale 2. En todos mis ejemplos yo le estoy dando valor a las letras, pero recordemos que en el lenguaje algebraico no necesariamente las letras tienen un valor como A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3. En lenguaje algebraico la letra puede valer cualquier número.
Por último, el ejemplo número 5, el cubo de un número. Cuando hablamos del cubo, significa una potencia al número 3. Entonces en el lenguaje natural quedaría 10 a la 3 y en el lenguaje algebraico t a la 3. Aquí yo le estoy dando el valor de 10 a la t. Ya para finalizar mi presentación del lenguaje algebraico, espero que sea de mucha ayuda para las personas que aún no tienen conocimiento de lo que es, y es por eso que quise abarcar primeramente su definición, para qué sirve y sus características de una manera breve, para que entendieran un poco más los ejemplos. Y para las personas que lo están viendo en sus diferentes niveles educativos, espero que este video sea un material de ayuda para ustedes y logren entenderlo. Muchos estudiantes con el simple hecho de hablar de álgebra piensan que es algo muy complicado. Sin embargo, en mi opinión personal y que aún soy un estudiante, este tema es muy sencillo y es base para entender un poco más la álgebra.